con mi espíritu. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 4 y verso 6, leemos: Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El propósito de estas palabras fue para alentar a Josué y Zorobabel en la gran labor que tenían de restaurar el templo y la nación de Judá después de la cautividad en Babilonia. Les fue dicho a ellos que la verdadera fuente de poder para realizar su tarea no era con ejército ni con fuerza humana, sino con la unción del Espíritu Santo. Y fue precisamente con esa poderosa unción del Espíritu Santo que Josué y Zorobabel realizaron el trabajo. Hoy día vivimos en una era materialista. Los valores espirituales están en crisis. La mayoría vive conforme a lo material. El hombre comprende que existe un vacío en su vida que no puede llenarlo con nada material, y en su infructífera búsqueda ha invadido aún el espacio. Y más triste aún es el hecho de que en sectores evangélicos y aún de avivamiento están descuidando la verdadera fuente de poder, la unción del Espíritu Santo, y se están identificando con el materialismo. Revisando someramente las Sagradas Escrituras, encontramos que el hombre nada ha podido hacer de sí mismo por su fuerza, sino que ha sido por el poder de Dios en su vida. Bien al principio, con relación a la creación, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Con relación a la defensa del pueblo, Moisés actuó en su fuerza y mató a un egipcio, pero después, ante las grandes manifestaciones del poder de Dios, libertando y defendiendo a su pueblo, aprendió que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Con relación al servicio, Nadab y Abiú, en su propia opinión y fuerza, ofrecieron fuego extraño a Jehová, y por tal acción murieron, y el pueblo aprendió que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Con relación al gobierno del pueblo, Coré actuó en su fuerza humana y se rebeló contra Moisés. Moisés acudió a Dios con el Espíritu de Dios, y la tierra se abrió y se tragó a Coré y a los suyos, aprendiendo el pueblo que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Con relación a escoger los líderes, el pueblo actuó en su fuerza y en su concepto humano. Pidieron rey y vino Saúl. Ellos querían ser como las otras naciones. Aprendieron, pero ya tarde, que el verdadero rey es Jehová, que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Con relación al origen y permanencia del poder, Samsón confió en su fuerza humana, en su fuerza física, y fracasó vergonzosamente, y aprendió que su fuerza física le venía por el Espíritu de Dios. Todas las profecías de los profetas antiguos no vinieron a ellos por su fuerza humana o intelectual, sino que es como dice el apóstol Pedro, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el caso de nuestro maravilloso Salvador Jesucristo, no vino por voluntad humana, sino que fue concebido por el Espíritu Santo, fue bautizado por el Espíritu Santo, ministró con la unción del Espíritu Santo. En su crucifixión fue ofrecido por el Espíritu Santo. En su resurrección fue levantado por el Espíritu Santo. En su ascensión prometió enviar al Espíritu Santo. En el caso de los apóstoles y de la iglesia primitiva, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Obraban milagros por el Espíritu Santo. Eran defendidos por el Espíritu Santo.
evangelizaron a casi todo el mundo conocido por el poder del Espíritu Santo. En las epístolas vemos al Espíritu Santo usando a los escritores en las grandes revelaciones e interpretaciones de la obra de Cristo. Vemos los dones y los frutos del Espíritu Santo en plena operación. En el libro último de la Biblia, el Apocalipsis, encontramos el mismo poder del Espíritu Santo que recorre todas las Escrituras y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a lo largo de la historia de la Iglesia de Jesucristo, sus grandes victorias han venido exclusivamente por medio del poder de la manifestación, de la unción, del bautismo, de los dones del Espíritu Santo. En el gran avivamiento de Gales, el poder del Espíritu Santo barrió como un tornado el pecado y la impiedad. El instrumento ungido por el poder del Espíritu Santo lo fue Evan Roberts. Las multitudes acudieron a Dios y las iglesias se llenaron. Se celebraban 3 cultos al día. La gente confesaba sus pecados. Las deudas olvidadas eran pagadas. Los teatros se cerraban. Hasta los mulos en las minas de carbón se dieron cuenta de la transformación de la gente, pues ya no les trataban con rigor. En 5 semanas, 20,000 personas se rindieron a Cristo. En las islas Hawái, otro gran avivamiento del Espíritu Santo sacudió esas islas en el 1837. El hombre lleno del poder del Espíritu Santo lo fue Titus Coan. Las multitudes acudían a escuchar la palabra de Dios. La gente temblaba, lloraba, gritaba, clamaban por perdón. Un domingo, 1,705 personas fueron bautizados en las aguas y 2,400 participaron de la Santa Cena. Cuando el hermano Coan salió de las islas Hawái, él mismo había bautizado 11,960 nuevos convertidos. En el año de 1821, un joven abogado en el pequeño pueblo de Adams, en el estado de Nueva York, se fue al bosque a orar. Allí fue lleno del poder del Espíritu Santo. Este fue el gran evangelista Carlos Finney. Mientras él predicaba, el poder de Dios era tan grande y tan real que el pueblo comenzaba a gemir y a implorar el perdón de Dios, y él tenía que detener su predicación y dejar que Dios trabajara en esas vidas. El gran predicador Spurgeon dijo, y citamos: si dejamos que el Espíritu Santo selle nuestro ministerio con poder, muy poco significará el talento humano. Los hombres pueden ser pobres y sin preparación intelectual. Sus palabras pueden ser hasta mal pronunciadas, pero si el poder del Espíritu Santo está en ellos, el más humilde predicador tendrá más éxito que el más erudito de los teólogos o el más elocuente de los predicadores. Es el extraordinario poder de Dios lo que necesitamos. No es talento humano, es unción espiritual, no poder mental. Los ministros del Evangelio necesitan tener este poder del Espíritu Santo, porque de lo contrario no son aptos para el ministerio. Aún los propios apóstoles tuvieron que guardar silencio, tuvieron que esperar en Jerusalén, no pudieron comenzar su labor hasta que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Termina la cita. Amados, en nuestros días el Espíritu Santo desea hacer lo mismo que ayer. La razón por qué el mundo no ha sido totalmente evangelizado es por la falta del poder del Espíritu Santo. Es porque generalmente hablando se estriba, se depende más de la fuerza humana, de la sabiduría humana, del talento humano, de todo esfuerzo y recurso humano, que del glorioso poder del Espíritu Santo. Nos olvidamos que el Espíritu Santo logra más en unos pocos minutos que todo lo que nosotros pudiéramos lograr en muchos años de intenso trabajo. Cuando los cristianos se humillan, consagran sus vidas a Cristo
y reciben este poder del Espíritu Santo, sus vidas son transformadas, ganan más almas para Cristo en un día que las que pudieran ganar en toda su vida sin ese poder maravilloso. Esta es una necesidad para todos y es una promesa para todos. No importa de qué iglesia uno sea, con tal de que esté verdaderamente arrepentido y convertido. Si usted reconoce y comprende que necesita, como nunca antes, este glorioso poder del Espíritu Santo, obedezca a Dios y a su palabra, busque y reciba ese fuego santo del Espíritu de Dios. Si deseamos esto, tenemos que pagar el precio. Cuando un verdadero cristiano es lleno del Espíritu Santo, no es solamente para gozarse, para cantar coritos avivados y para hablar en lenguas, sino que esa persona se convierte en un testigo de Cristo y en un ganador de almas para el reino de los cielos. Hoy día se habla mucho del Espíritu Santo, de hablar en lenguas, de carisma, de carismáticos, pero cuando no se ve la transformación de la vida, cuando no se ve la nueva criatura, cuando no se ve que todo es hecho nuevo, y cuando se ve que las cosas viejas permanecen, que sigue la idolatría, la mariolatría, las ceremonias, los ritos y las liturgias muertas, resulta difícil creer que realmente esté el poder, el fuego, la gloria, el bautismo del Espíritu Santo. Porque siempre que el verdadero Espíritu Santo se ha manifestado en las vidas, ha habido una transformación milagrosa en aquellas vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que buscar a Dios, hay que creer la palabra de Dios, hay que confesar y abandonar el pecado, hay que tener hambre y sed de Dios, hay que saber que no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu de Dios. ¡Qué maravilloso! Si mientras usted escucha este mensaje en este momento, usted se decidiera a ser lleno del poder del Espíritu Santo. Que sean todos llenos del Espíritu Santo. Que se repita como cuando Pedro predicaba a casa de Cornelio, que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían y hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Que así sea. Amigo, escuche lo que el apóstol Pedro dijo en el día de Pentecostés y que es para usted ahora. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, crea la palabra y sea lleno del Espíritu Santo. Oremos. Padre Santo, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de tu mano. Te suplico ahora que derrames el glorioso poder del Espíritu Santo sobre cada uno de tus hijos en estos momentos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.